nada es bueno ni malo. Lo importante no es lo que nos suceda, sino la forma de interpretar y afrontar cada situación. Lo importante es comprender, utilizando la razón, averiguando qué podemos hacer y aceptar sin resistencia lo que no depende de nosotros. No sufrir por lo que no ha ocurrido, puede pasar cualquier cosa, pero sí no ha sucedido. No te adelantes, no te anticipes con un dolor que quizás igual no llegue nunca. Y que si llega, pues será inevitable. Somos iguales, los humanos no somos tan diferentes, compartimos sentimientos y emociones, ¿verdad? Y todos somos parte de la misma esencia. Practicar la empatía es saludable, ser estricto contigo mismo y tolerante con los demás. Pues bien, estos son varios de los principios del estoicismo, que en el mundo actual sigue siendo muy útil y lo vamos a ver durante este podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Yolanda, Manuela, ¿cómo van estos Hola, días? Estos días ya de otoño, estos días ya cambio de temperatura, fresquito, lluvia, ¿cómo lo lleváis? bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo como me encanta el frío, pues estoy muy contenta. Hola, buenas tardes. Yo estoy contenta en cualquier estación. Me gusta la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Mientras esté aquí, todo va bien. Genial, ahí, ese es el mejor clima, ese es el mejor clima. Fijaros cuando oímos que alguien se toma las cosas que decimos, es que se toma las cosas con filosofía, ¿verdad? Suele ser porque afronta la vida bajo ciertos principios que vamos a tratar hoy. Hoy queremos, a ver de qué manera podemos aproximarnos a esto de vivir la vida estoicamente. Manuela, ¿a qué nos referimos con esto del estoicismo? Bueno, pues a ver, el estoicismo, hablamos, decimos muchas veces eso, ¿no? Mira de qué manera más estoica se ha enfrentado a esta situación, ¿no? Es una filosofía, ¿no? Es una escuela filosófica que te dice o que te invita a aplicar la razón en todos los momentos de tu vida, ¿no? Hay los sinónimos del estoicismo, pues serían sereno, inquebrantable, ecuánime. Bueno, en esa línea va, ¿no? Es decir, que aparece inalterable ante determinadas situaciones. El significado es tener la fortaleza y el dominio sobre lo que sentimos y no sobre lo que nos pasa. Me parece que tú has dicho algo así, ¿no? Es decir, que la filosofía de lo que es el estoicismo es qué es lo que siento, ¿vale? ¿Vale? Y yo solamente puedo incidir o influir en lo que yo pienso, no en lo que piensas tú, ¿vale? Entonces, bajo nuestro control están nuestras acciones, pero no las acciones de los demás. ¿Mm? Decía Mandela cuando estaba en la cárcel que estudió mucho los escritos de quién era, del romano este que ganaba, de Marco Aurelio. Decía, Marco Aurelio tenía algunos señores que cuando llegaban héroes de la guerra y pasaban los soldados así, todos victoriosos, egocéntricos, y siempre decía, tenía contratado a gente para que les dijeran al oído, recuerda que eres mortal. ¿Mm? El estoicismo te dice constantemente eso, ¿no? Recuerda que eres mortal. ¿Por qué? Porque te invita a vivir el momento y a no sufrir por cosas que son ajenas a ti. Te dice, piensa en qué es de tu control. ¿Mm? Si alguien te provoca o te daña o te insulta, solamente tú eres el que vas a decidir si eso es una ofensa o no. ¿Vale? Tú tienes el control de cómo respondes a esa ofensa. Por ejemplo, mira, en el caso de que te dicen, mira qué fea, mira qué gorda, ¿qué decía Epicteto de cómo debemos reaccionar estoicamente? Tú puedes decirme a mí una explicación científica de cómo ves o qué es lo que crees de la vida. Y yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo con lo que tú intentas convencerme. Antes de llegar al sufrimiento de tener que pensar, hay que ver lo que piensan de mí, qué mal concepto tienen de mí y eso que me produzca dolor,
pensar, decía Epicteto, decía, así, así le pareció a él, así le pareció a él, pero no me pareció a mí. Es decir, no, no llegas a las armas, no voy a pelear contigo para que tú me convenzas de lo que tú estás convencido, pero yo no. Y entonces, antes de llegar a las armas contigo y regañar contigo, y antes de que eso me produzca a mí sufrimiento, cuando tú me dices fea, gorda, yo digo, así opina él, así opinas tú. Eso es un procedimiento estoico, ¿vale? Se centra en la mejora personal que no en el egocentrismo, ¿vale? Se centra en que todo lo que depende de mí está bajo mi control, pero lo que tú provocas o lo que me trae la vida no es de mi control, con lo cual yo voy a impedir sufrir por eso. ¿Bien? El estoicismo, entonces, Yolanda, según estaba diciendo Manuela, está muy relacionado con moverse en lo que es una de las normas también del liderazgo, ¿no? Que además lo dicen Stephen Covey, ¿no? Que es moverse en el círculo de influencia, no en el círculo de preocupaciones, ¿no? Estar en aquello que realmente depende de uno mismo, esa proactividad. Eso es uno de los principios, ¿verdad?, de estoico llevado al liderazgo. Yolanda, ¿qué podemos aportar más acerca de dejar más definido el estoicismo? Pues añadiendo a lo que dice Manuela, que efectivamente hay que utilizar la razón. Si la utilizas para intentar mejorar a ti mismo, según el estoicismo, estás haciendo que mejoren los demás y por tanto estás participando en la mejora de la sociedad. Entonces, esta idea llevada a la familia como unidad, donde pueda haber una o más personas con una discapacidad o capacidades diferentes, pues es una manera, creo yo, interesante de fortalecer la convivencia y las relaciones entre sus miembros. Es decir, en la familia, si uno se cuida a sí mismo, también estás favoreciendo el cuidado de los demás, ¿no? Hemos hablado en algunas ocasiones de quien cuida al cuidador. Pues desde el estoicismo es que tú mismo utilices tu razón, tus herramientas, como decía Manuela, en aquello que tú puedes controlar para mejorar tú y así mejoras tu familia. También tiene que ver el estoicismo con entender las cosas, como es en el caso que más nos ocupa a nosotros, al que nos dirigimos, que es toda la diversidad y las capacidades diferentes. Cuando en una familia, ya sea un hijo, una pareja, una madre o el abuelo, tienen una discapacidad, pues supone comprender que la persona, cuál es su situación, qué va a necesitar. Es verdad que la vida hay que gestionarla de otra manera, desde una perspectiva diferente, pero entender que esa realidad que tienes, cómo la puedes tú gestionar de lo que dependa de ti como familia y como miembro de la familia, creo que es una forma muy interesante o muy estoica, ¿no?, de utilizar la razón para centrarte en tu familia, en lo que tú puedes hacer por tu familia a pesar de todas las circunstancias y de las necesidades que tengan. El líder que hace líder a los demás, los padres que de alguna manera rompen barreras y hacen que también sus hijos rompan barreras, ¿no? En este núcleo que siempre nos importa mucho y que nos basamos en él, como dice Yolanda, esas familias con hijos con capacidades diferentes, ¿no? Y basados en esa razón, ¿verdad? Manuela, la actividad física y el deporte para ser estoico. Pues mira, el estoicismo se practica mucho en el deporte. Tú ten en cuenta que cuando entras, por ejemplo, a un equipo deportivo, eso requiere de la aplicación de unos valores para avanzar no solamente como deportista, sino como persona también. Mira, se trabaja mucho lo que dice mucho la filosofía del estoicismo, que es la dicotomía del control. ¿Eso qué es? Eso me lo habéis oído hablar muchas veces en anteriores podcasts, que es que el deportista trabaja mucho lo que depende de él, que es la filosofía del estoicismo, ¿no? Lo que depende de mí, no lo que depende de los demás. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, cuando se trabajan con objetivos comunes, cada individuo, ¿vale?, se tiene que centrar en lo que depende de él. No es lo mismo lo que depende del portero que lo que depende del delantero. No entiendo mucho de fútbol, pero los objetivos individuales son distintos el uno del otro, ¿vale? Entonces, eso tienes que tener el control. Luego, además, se trabaja mucho con estos valores estoicos como son, pues, la sabiduría. A ver, la sabiduría práctica, que dice mucho el estoicismo, ser práctico en lo que sabe, o sea,
¿qué conocimientos tienes tú sobre esto que estás haciendo para obtener mejores resultados? Dice, utiliza la moderación, que es otra de los valores del estoicismo. O sea, contrólate ante una lesión y pone en práctica esa sabiduría práctica y qué es lo que tienes que hacer ante una lesión, ¿vale? La moderación, ¿vale? El estoico dice, vale, me he lesionado, tengo que poner en práctica mi sabiduría, lo que conozco, porque sé que si me sobreentreno, que si me sobreesfuerzo, porque quiero poner unas expectativas desajustadas, me puedo lesionar más, con lo cual no consigo los objetivos, ¿vale? Y luego también, cuando, por ejemplo, en el caso de una competición, se trabaja mucho la frustración. O sea, si yo pienso estoicamente de que esto ha dependido de mí o no ha dependido de mí, tendré un grado mayor o menor de frustración, ¿vale? No me voy a frustrar, como hemos dicho muchas veces, si el delantero ha chutado mal, siendo yo portero, porque no me voy a frustrar, porque no ha dependido de mí, ¿vale? Es relativamente doloroso, no voy a dejar que ese sufrimiento, o sea, para prevenir y evitar todo sufrimiento, no tengo que permitir que provenga de lo ajeno, sino que provenga de mí. O sea, yo debo sufrir si no he puesto en práctica en el deporte lo que yo sé y lo que es realmente lo que yo siento, ¿vale? Aplicar esos valores que se utilizan en el deporte, si yo sé que los he alterado, que no los he puesto en marcha, entonces sí, debo sufrir, pero no si el compañero me ha fallado. Todo eso constantemente, todas esos valores estoicos y esas dicotomías de control se practican mucho en el deporte. Y lo bueno que tiene es que todo lo que se practica en el deporte se traslada a cualquier faceta de la vida. Eso lo hemos hablado muchas veces. Si tú practicas la tolerancia al sufrimiento, si tú practicas el análisis del por qué esto, o sea, ¿qué he hecho yo para que pase esto? No lo que ha hecho el otro, sino qué he hecho yo para llegar a esto. Si tú eso lo practicas, te va a servir de experiencia en la vida diaria, en cualquier faceta, en el trabajo, en el colegio, ¿vale? De ahí la importancia del deporte a todos los niveles. Muy bien, pues si os parece vamos a pasar ya a experiencias y prácticas para tratar de una manera, de esta manera, ¿no? De esta manera estoica como estamos hablando. Yolanda, ¿qué podemos decir a los padres? Bueno, pues hay una técnica tiene sus bases en el estoicismo, pero que también se utiliza con otras ramas, como la psicología cognitiva conductual y más. Es la de cuando te vas a dormir, hacerte 3 preguntas. ¿Qué estoy haciendo mal? O mejor dicho, ¿qué he hecho mal hoy? ¿Qué he hecho bien hoy? ¿Y cómo podría hacerlo de otra manera? ¿Qué estoy haciendo mal, qué he hecho mal hoy? Es simplemente no para yo fastidiarme y amargarme más y quitarme el sueño, sino un poco pues como aprendizaje, como venimos diciendo siempre, ver en qué nos confundimos para aprender de ello. ¿Y qué he hecho bien hoy? Pues como un refuerzo positivo, ¿no? Que a gusto, que bien me siento con lo que he hecho hoy, que me ha salido bien. Y la tercera, ¿qué podría haber hecho de otra manera? Pues esto sí que tiene influencia a cómo voy a planificar el día de mañana. Mañana, pasado, al otro, porque cuando me surja una situación parecida a la que hoy estoy valorando de cómo lo podría haber hecho de otra manera para que saliera mejor, pues me ayuda, cuando me vuelva a surgir, mi cerebro se va a enchufar y va a decir, ay, que esto hay otra forma de hacerlo. Así es que animo a que los padres se hagan esas 3 preguntas antes de dormir, si no acaban muy cansados y se quedan a la mitad. Bueno, son 3 preguntas muy importantes, tomar nota de esas 3 preguntas, y yo creo que cuando uno vaya a la cama ya va un poquito relajadito, puede contestar perfectamente a esas 3 preguntas. Manuela, ¿qué podemos compartir? Aprovecho a que hablaba Yolanda de la psicología en este caso. Efectivamente, la psicología moderna, ¿vale? En su movimiento de autoayuda, utiliza una terapia racional emotivo-conductual para cambiar las actitudes autodestructivas, ¿vale? Se puede usar lo que es la voluntad como una fortaleza, ¿vale? Para dar sentido a lo que nosotros sentimos, ¿vale? Para dar sentido a nuestras situaciones adversas, ¿vale? Que por muchas situaciones adversas que me vengan, el estoicismo dice, me vienen muchas cosas malas, pero van a ser todo lo malas que yo quiera que sean, ¿vale? Es decir, que la adversidad es tal cual yo
la planifico, la vivo y la racionalizo. Dice el estoicismo, invita a aplicar la razón. Me vienen efectos adversos, puedo con ello, lo puedo cambiar, como el ejemplo que quería poner antes de Mandela. No puedo cambiar que he estado en la cárcel un montón de años porque defendía las injusticias. Ahora que ya estoy fuera, ¿vale? No voy a pensar en aquello que no puedo cambiar. Voy a pensar en que con una de las virtudes del estoicismo, que es el razonamiento, voy a pensar qué es lo que puedo hacer con esta sabiduría que tengo ahora para modificar el futuro. Eso es una forma estoica de pensar. No me lamento con todas las adversidades que he tenido en la vida, ¿vale? ¿Qué depende de mí? ¿Cómo vivo yo esas adversidades? ¿Vale? ¿Y qué voy a hacer a partir de ahora para planificar el futuro? Con lo que sé y con la voluntad. Pues añadiendo a ese balance de preguntas que decía Yolanda antes de dormir, 3 interesantes preguntas, y añadiendo el que vivamos lo más posible en esa zona de control que la tenemos, ¿no? Que no pasemos enseguida a esa zona de preocupaciones y que nos bloquea, ¿no? Nos bloquea y nos hace estar constantemente en el obstáculo, en el problema. Quiero añadir lo siguiente, y es que pongamos las cosas en perspectiva. Cuando nos deprimimos y queremos rendirnos, los estoicos sabían que lo que necesitaban era un poco de perspectiva. El mundo es un lugar maravilloso y la vida es muy larga, pero cuando nos equivocamos, nos olvidamos de ello y lo único que hacemos es anclarnos en el problema. Tenemos que hacer como cuando vamos a un museo de arte, ¿no? Damos un paso atrás para ver el cuadro en su totalidad, ¿no? De esta manera no nos quedaremos atrapados en la interpretación de ciertas situaciones que nos ocurren que nos hacen estar paralizados en el problema. Pues con todo esto terminamos el podcast de hoy de una manera estoica y esperemos que a todos vosotros os haya llegado de la misma manera y que lo pongáis en práctica y compartáis con nosotros todas vuestras experiencias. Manuela, Yolanda, Manuela, hemos llegado al final de este podcast. Mira, antes de terminar, Guillermo, yo quería que todos los que nos estamos yendo reflexionaran. Decía Epicteto, piensa de vez en cuando que eres un enfermo terminal. ¿Has visto cómo se comporta un enfermo terminal cuando cree que está cerca de la muerte? Le da más sentido a la vida, a las pequeñas cosas, a las cosas que realmente importan, ¿vale? Le da sentido y le da valor a lo que realmente vale e ignora lo que realmente no tiene importancia para él. Por eso es bueno que de vez en cuando nos imaginemos que somos enfermos terminales. Ese gran potencial humano, ¿verdad? Que tenemos ahí en el interior. Yolanda. Pues como ha cerrado Manuela, estupendamente. Buena semana a todos y todas y hasta pronto. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Ahí estamos para todos vosotros, compartir, dar regalos compartiendo estos podcasts con vuestros allegados amigos y familias. Y hasta la próxima semana, abriendo paso al talento. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.